Buenos días a todos y muchas gracias por haber llegado a este webinario que esperamos sea muy útil para la región. Como lo decía Francesca, y acá está también conmigo Ivonne Ewan, que va a ser la persona que va a estar también en el seminario en El Salvador, para tratar de que varios países de la región pues sean parte de la enmienda sobre la provisión. Actualmente comenzamos por ver cómo está la situación de nuestros convenios que son globales. Tenemos 179 partes en el convenio de Basilea, 178 en Estocolmo y siguen las 150 en el convenio de Rotterdam. Y sí, pero somos como se pueden dar cuenta por los datos, todos tres son convenios globales. ¿Por qué juntos los convenios? Es decir, ¿por qué los gobiernos decidieron que tanto el convenio de Basilea como el de Rotterdam y Estocolmo trabajaran en una forma mancomunada? Porque el objetivo común es el mismo, proteger el medio ambiente y la salud humana, principalmente la salud de los habitantes de nuestro planeta. Hay varias relaciones entre los convenios y el marco para la gestión en diferentes etapas del ciclo de vida. Hoy en día los gobiernos, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, están pensando ya en trabajar en estos convenios teniendo en cuenta el ciclo de vida, porque no vale la pena dedicar muchos recursos al tratamiento de los desechos cuando no se hace un buen trabajo en la cadena arriba de producción. Por eso el enfoque va a estar desde la producción hasta la eliminación. Y en eso están muy conscientes los gobiernos. Prueba de ello es, por ejemplo, la adopción de la Declaración de Cartagena en la pasada reunión de las partes que se hizo en Colombia del 17 al 21 de octubre. Los procesos y procedimientos para pasar a parte son bastante similares, hay algunas diferencias, pero generalmente cualquier acuerdo ambiental, ya sea el Protocolo de Montreal o el Convenio de Basilea o el Convenio de Estocolmo, la forma de hacer el proceso para ser parte de él es el mismo. Algo muy importante es que se tenga la concientización y el deseo del país de hacerlo. Y para eso, pues, juega un papel muy importante el punto focal y el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Salud que esté a cargo del convenio. ¿Cómo pasar aparte? Por ejemplo, en el caso de la enmienda sobre prohibición. ¿Y qué es la enmienda? La enmienda fue adoptada en el año 95, es decir, que duramos 16 años con la enmienda esperando a que se desbloqueara todo ese proceso. Fue adoptada en la tercera conferencia de las partes, que fue del 16 al 22 de septiembre de 1995, y realmente, ¿qué es lo que dice? Es bien cortica, es muy sencilla, dice que prohíbe los movimientos transfronterizos de los países del anexo 7, ¿cuáles son? Los países de la OECD, Liechtenstein, incluido Liechtenstein, hacia los países que no son miembros de esa lista, normalmente los países en desarrollo. Eso es lo que dice la enmienda. Y también le requería a los países de la OECD que comenzaran a bajar poco a poco, y sobre todo se fijaba una fecha en esa época de si entraba la enmienda en vigor, para disminuir el envío de desechos peligrosos a los países en vías de desarrollo. El problema fue cómo interpretar, cómo pudiera entrar en vigor, y eso afortunadamente se logró ahí como ven en la diapositiva, en la 10ª conferencia de las partes en Cartagena, a través de un proceso muy interesante que fue el, el proceso liderado por Suiza e Indonesia para tratar de desbloquear esto siguiendo las direcciones que dio el presidente de la Conferencia de las Partes en Bali, la 9ª Conferencia de las Partes. ¿Cómo pasar a ser parte de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo? Los procedimientos son generales, es decir, acá está Ivonne, pero normalmente se tiene un libro, diríamos como la Biblia, eso que es el convenio de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 69, está disponible en todos los idiomas de Naciones Unidas. Y los pasos, ahí están explicados los pasos que son generales o específicos de acuerdo a cómo se necesite. Hay también un buen trabajo hecho por la oficina de Nueva York que elaboró el manual,
no sé si ustedes podrán verlo, mírenlo, acá está, acá está ahí se puede ver el manual, está en español también, ustedes lo pueden bajar del sitio de la web. La dirección es TRETI, en inglés como tratado, treti.un.org, o más tarde se le puede enviar para donde la puedan localizar. O si también incluso por Google pueden entrar, no es sino que escriban Manual de Tratados, Naciones Unidas, y ustedes lo encuentran también. Hay como 3, 4 formas de entrar. En el tratado está especificado bien en detalle, nosotros vamos a verlo más luego, todos los pasos que necesita hacer el país. Pero el primero está mencionado acá, es el consentimiento, el deseo del país de obligarse en el tratado. Así es muy importante que no es por firmar solamente el tratado, la enmienda, sino el deseo del país de cumplir con él, de seguir, digamos, las guías para que tengamos un mejor ambiente, porque en realidad estos tratados son para mejorar las condiciones de vida de la gente y del medio ambiente. Entonces, es el deseo del país de hacerlo. Hay varios modos de hacerlo, ahí en el tratado está explicado, es decir, hay, por ejemplo, normalmente cuando se adopta un convenio, lo primero que se hace es firmarlo, pero la mayoría de los convenios, incluido el convenio de Basilea, pone que no solamente hay que firmarlo, sino que dan un tiempo específico para después ratificarlo. Y después de la ratificación, pues hay varias formas de hacerlo, es decir, está, por ejemplo, la ratificación se puede hacer. Sí, mira, acá me lo muestra, y este es lo mismo que está en el manual, lo tenemos en el convenio, así en el artículo 25, o en el manual que está la ratificación, la aceptación o aprobación, la adhesión. Esas son las formas y la confirmación formal. Y normalmente se dan casi todos los convenios ambientales 90 días. Ahí le ponen una influencia del latín 90 días, 90 días, 3 meses. El paso 1 es muy importante porque es preparar la información, hacer el análisis, recabar la documentación, ver, pensar, analizar qué instituciones hay que involucrar en eso. Normalmente está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas, el de Planeación, Ministerio de Salud y los organismos que, de acuerdo a la legislación nacional, estén involucrados en la preservación del medio ambiente. El paso es ponerse en contacto con la autoridad encargada de expedir los instrumentos. Normalmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos tienen una sección o una división jurídica que se encarga de seguir los temas de los tratados internacionales. O si no, hay que averiguarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores quién es realmente el encargado. El paso 3 es determinar e iniciar los procesos necesarios. Es decir, de acuerdo eso depende de la legislación del país. Se puede hacer a través los sistemas presidenciales, juegan un papel fundamental la reunión de ministros. En los sistemas más abiertos, normalmente se hace a través del Parlamento, se inicia también la aprobación del Senado del Parlamento. Determinar si se requiere declaraciones o manifestaciones, esos no niegan nada del convenio, pero si el país tiene algo que decir, ustedes han visto, por ejemplo, en nuestro sitio de la web, hay varias declaraciones de lo que han hecho las partes cuando ellos han ratificado o cuando se han adherido al convenio. Preparar y firmar el instrumento, si lo hace, normalmente es hecho por el jefe de Estado, el presidente, el primer ministro. Y el depósito del instrumento en poder del depositario. Si lo hace el presidente, el primer ministro o el ministro de Relaciones Exteriores, no hay problema, lo pueden ellos firmar. Pero si lo hace otra persona, también hay una forma que dice que se puede delegar el depósito del instrumento, pero tiene que de todas maneras el presidente firmar y dedicar la fecha. Hay unas formas especiales en el manual que se tienen que llenar. Pero en general, ¿qué resulta de todos estos pasos? Que no es un proceso muy difícil, es un proceso que necesita más bien organización y planearlo bien. Acá vamos a ver mire los pasos qué tipo de instrumento es necesario, quién podría ejecutar el instrumento, que ya lo explicamos. ¿Hay una formato establecido para el instrumento? Sí, y están en el manual, ellos se pueden bajar, están en español también.
cómo entregar el instrumento al depositario. Normalmente lo hace la embajada o el representante permanente del país en Nueva York a la oficina legal de Naciones Unidas, porque el depositario, ¿quién es él? Nuestro secretario general, él es el depositario de todos los instrumentos ambientales, de todos los convenios o protocolos que se hayan firmado a nivel internacional. Las declaraciones reservan sus excepciones si se necesitan incluir ahí o no. Hay muchos países, y nos ha pasado acá, que hacen todo el proceso, se ratifica, lo firma el Parlamento y ya somos miembros, pero hay que hay que llenar los formularios firmados por el presidente, por el ministro de Relaciones Exteriores y enviarlos a la oficina de Naciones Unidas en Nueva York, es decir, al secretario general. Sin eso, el país puede ser que lo haya hecho un año, 2 años, no entra, no es parte, no es parte del convenio o de la enmienda. Eso es muy importante. Es decir, y son dos procesos diferentes. Uno es el proceso nacional, que es vital para que tenga vida el convenio, la enmienda, y otro es esta parte internacional, que tiene que hacerlo el país a través de sus, digamos, canales diplomáticos y específicamente con su representación permanente en Nueva York. Esto lo conocen muy bien los ministerios de Relaciones Exteriores, bastante, lo que a ellos les ha tocado ratificar muchos instrumentos, y lo mismo se haría con el caso de la enmienda, es el mismo proceso. Acá está explicado cómo, es decir, va a ser una forma gráfica lo que hemos venido diciendo, les puede servir para ustedes, a Miguel o al Centro de Uruguay para explicarles a los puntos focales, a las autoridades competentes cómo es el proceso de una forma gráfica y fácil, que no es tampoco tan complicada. Y después de que se deposita, después de 90 días, el país ya es parte a ese convenio o a la enmienda. Acá agregamos algo a partir de las enmiendas, como a manera de información, cómo son los pasos generales para una enmienda, por si acaso, pero eso es más hacia el futuro, porque en el caso nuestro ya fue la enmienda de la prohibición, ya fue adoptada y ya fue también desbloqueada en la última COP. Esta es a manera de información, acá estoy yendo muy rápidamente, cómo son los procesos de la enmienda en el convenio de Basilea, que serían los mismos en el convenio de Estocolmo, en el convenio de Rotterdam. Normalmente nosotros tenemos que poner la información 6 meses antes de la conferencia de las partes. Acá les recuerdo, mientras que hablamos de esto, nuestra próxima, otra vez les repito, conferencia de las partes del 28 de abril al 11 de mayo del 2013. 28 de abril al 11 de mayo va a ser 6 conferencias, 3 extraordinarias y 3 conferencias normales. Así que vayan preparándose también, y a los países decirles que queremos una participación muy activa. Se están consiguiendo fondos y están llegando fondos para que todas las partes puedan participar. Como conclusión, es decir, las similitudes en los procesos son hay muchas, hay algunas pequeñas diferencias. Para eso están nuestros abogados, para que nos digan cuándo hay esas diferencias que hay que tener en cuenta, o también la parte jurídica en el Ministerio del Medio Ambiente o en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ser parte de los convenios y las enmiendas es una prerrogativa del país, es decir, es una decisión nacional en la cual se compromete el país a, como decía anteriormente, a un poco de actividades y incluso volcarlo en su legislación nacional para proteger, en el caso nuestro, el medio ambiente de los desechos peligrosos, que como ustedes saben, todos los daños que hacen a la atmósfera, al suelo, a los ríos, al mar, etcétera. El depositario, él sigue lo que le digan las partes y es nuestro secretario general. Él tiene, algo muy importante esta información, tiene la autoridad para determinar cuándo se cumplen los requisitos, pero para la entrada en vigor de una enmienda. En el caso nuestro, las partes tomaron esa decisión en la 10ª conferencia de las partes. Yo traje acá la copia está en la decisión BC 10/3, en la primera parte, y ahí quedó muy claro, está en el reporte de la conferencia de las partes, decía, conviene es decir, se acordó en Cartagena,
sin perjuicio de otros acuerdos ambientales multilaterales, el párrafo 5 del artículo 17 del Convenio de Basilea se interpreta en el sentido de que para que la enmienda entre en vigor deben aceptarla 3/4 partes de los países que eran partes en el momento de su aprobación, es decir, en el 95. Y hace notar que esta interpretación del párrafo 5 del artículo 17 no obliga a ninguna parte a ratificar la enmienda sobre la prohibición. Pero de todas maneras todos queremos que la enmienda entre en vigor lo más pronto posible. Muchas gracias.